Lo leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Escuche esto. Si tiene para marcar, marque. Mucho incienso. ¿Está? Para añadirlo, dice, a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Saben? Cuando hablamos de oraciones, muchas veces tomamos la oración como algo que lo entendemos de arriba, de abajo hacia arriba. Sabemos que tenemos que orar, nos enseñaron que tenemos que pedir, cómo pedir. Si alguien estuvo el domingo pasado, estuvimos hablando de que cómo debemos orar. Y las pautas que Dios tiene para orar es orar en el nombre de Cristo, orar conforme a su palabra y su voluntad. Y si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, dice, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. La verdad que fue muy desafiante para mí poder hablar todo esto y nos hizo ver cómo es la realidad de aquí, del terrenal. Pero ¿usted se ha puesto a pensar cómo es la oración en el cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra oración sale de nuestros labios? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en el cielo con las oraciones? Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, al cual nosotros todavía no podemos acceder. Vamos a entrar un día. Un día vamos a ver a nuestro Dios y vamos a ver ese mundo espiritual. Pero mientras tanto estamos aquí limitados. Pero la Biblia no rehúsa hablar de qué pasa con las oraciones de los santos. Y en este texto, la verdad que es un texto muy difícil. ¿Por qué? Porque es un libro escatológico que habla de acontecimientos futuros que van a pasar más adelante. Pero nosotros de ninguna manera vamos a entrar en esos acontecimientos y no vamos a hablar de eso. Pero sí encontré en este lugar algo muy importante, y es que dice claramente qué está ocurriendo en el cielo con las oraciones. Y eso va a traer para nosotros un nuevo aliento, un nuevo entusiasmo, para que cada vez que nosotros vayamos a la oración no sea algo rutinario, sino que sea algo completamente expectante, algo que despierte todos nuestros sentidos cuando vamos a orar. ¿Saben? En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que fue el primer ministro, yo sé que lo dije mal, pero no importa, lo intenté. El primer ministro de Inglaterra, él había recibido la noticia de que Hitler y todo su ejército había partido de Alemania para invadir Inglaterra. Entonces él se comunica, va a hablar con el rey, y la reina dijo, ya no hay nada más para hacer. No tenemos nada más para hacer.
Solo nos queda orar. Y se llamó a hacer cadenas de oración en todo el país. Y mientras oraban, porque ya no tenían otra cosa que hacer, mientras oraban, dice que Hitler, cuando iba a marchar, se encontró con una neblina que no podían ver nada. Y dice que él regresó para nunca más volver. Entonces la reina hizo una exclamación que hasta el día de hoy los ingleses la tienen muy presente. Dijo: temo más a un ejército de personas orando que a un ejército de soldados armados. El reformador John Knox era un hombre que se levantó y se erigió en una generación para hablar en contra de aquellos que llevaban un evangelio distorsionado y mentían en contra de la verdad. La reina María se le oponía fervientemente y le decía muchas veces que si no se retractaba, lo mataría. Un día él, protestándole conforme a su dictadura que ejercía sobre Inglaterra, le dijo: sepa usted, dice, reconocida dama, que aquellos que usan su espada para atacar a los hijos de Dios, bien se le puede sacar la espada y se le puede poner en la cárcel hasta que se le vuelva la cordura y el dominio propio. Y esta mujer, que tenía todo el poder de su reinado, no le pudo decir absolutamente nada. Porque, ¿saben? Ella decía: le temo más a la oración de ese solo hombre que a un ejército de 10,000 hombres armados. John Knox conocía a su Dios y no temía cuando oraba. Mi pregunta es: ¿sabemos a qué Dios estamos orando? ¿Tenemos conciencia de qué está pasando en el cielo cuando nosotros oramos? La primera cosa que habla nuestro texto es que dice que hubo silencio como por media hora. Cuando los santos oran, Dios manda a callar a sus ángeles. Cuando la iglesia que está afligida, cuando la iglesia que está abrumada, cuando la iglesia que está atacada ora, en el cielo se manda a callar a los ángeles. Cuando la iglesia clama, en el cielo se hace silencio, porque el Padre dice: voy a escuchar a mis hijos. Hay un señor, también un santo reformador, dijo: a Dios le interesa más el clamor de sus hijos que toda la alabanza del cielo para Él. Entonces sepa, mi hermano, que cuando usted ora, Dios está atento y manda a callar a sus ángeles. Estoy escuchando a mis hijos. La segunda cosa que nuestro texto dice es que se le añadió mucho incienso. Mucho incienso. En la Biblia, el incienso en el Apocalipsis significa las obras justas. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que añadirse a nuestras oraciones obras justas? Hermano, no son nuestras obras justas las que se añaden a nuestra oración. ¿Sabe qué son? Son las obras justas de nuestro Redentor. Aquel que vivió
intachable, irreprochable. Y fue a la cruz a morir por nosotros. Y todas las obras de nuestro Redentor se añaden a esa oración, porque dice la Biblia que el Hijo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por los méritos de Jesús es que nuestras oraciones suben al Padre. Por los méritos de nuestro Cristo, las oraciones suben al Padre. Hermano, no hay oración que no es escuchada si es elevada en el nombre de Cristo. Lo que dice nuestro texto también es que dice, se añade el incienso a las oraciones de algunos santos, dice. ¿Cómo dice el texto? A la oración de algunos, dice, a los mejorcitos, así dice. A la oración de, versículo 3, para añadirlo a la oración de algunos santos. ¿Así dice? No, dice todos los santos. ¿Hay algún paladín? ¿Hay algún ahí ilustre orador que cree que su oración es mejor que la de otro? Hermano, si nuestras oraciones no suben a Dios por Cristo y según su voluntad y no tienen criterio universal, ¿qué quiero decir? Que todos somos incluidos en una oración general de amor hacia todos nuestros hermanos, la oración no entra al cielo. Hay gente que cree que puede orar en contra de otros. Mi texto dice que esa oración no entra al cielo. La oración de todos. ¿Usted qué cree? ¿Que Cristo va a escuchar la oración de uno para que Dios castigue a otro? Es gracioso, ¿no? Pero sabe que eso ocurre. Eso ocurre. Hay gente que ora en contra, gente de una iglesia que oran en contra de gente de otra iglesia. Hay gente que ora para que le vaya mal a otros. Cuánta ignorancia hay en la palabra de Dios. Pero saben, tranquilo, si usted es uno de esos a los cuales le dijeron, cuidado, están orando y están ayunando para que te vaya mal, esa oración no llega al cielo. No tiene acceso. ¿Por qué? Porque Dios no ve un carácter general de amor en la iglesia. Porque Dios ve a todos sus santos por igual. Todos sus santos. Todos sus santos. Y fíjense, dice, subió a la presencia de Dios. Sube a la presencia de Dios. Y encuentro que en este texto no hay ninguna oposición. No hay ninguna oposición, no hay nada que haya estorbado la oración que llegó al trono de Dios. ¿Por qué? Porque fueron hechas conforme a la voluntad del Padre y porque fueron hechas según los méritos de Cristo. Pero pastor, a veces siento como que mi oración no llega ni al techo. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Mi oración no llega, sube el ventilador, pega 2 vueltas y ¡pum! Cae.
¿en dónde está el estorbo? Porque en el cielo no está. ¿Dónde está el estorbo? El apóstol Pedro enseña y dice: esposos, traten a sus esposas con amor, como a vaso frágil, porque ellas son coherederas del reino. ¿Y saben qué más dice? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Si usted está buscando un estorbo, no lo busque en el cielo. Búsquelo más cerca. ¿Qué tal si lo busca del otro lado de la cama? Búsquelo al ladito de donde usted duerme. Yo recuerdo, estábamos haciendo los trámites para casarnos con Lilian. Y nosotros nos casábamos un viernes por civil y el sábado hacíamos la ceremonia en la iglesia. Lo cierto es que estábamos tan nerviosos y tan preocupados por todo lo que teníamos que hacer, que cuando ni bien salimos del registro civil, nos peleamos. Del viernes. Y sí, eran los nervios, ¿no? Estábamos pero peleados. Y yo recuerdo que no era algo extraño, porque en el noviazgo ustedes saben, ¿no? Que uno tiene sus diferencias. Entonces yo cuando salía a hablar con Lilian, me iba y de camino oraba. Y me pasó algo muy, muy gracioso. Que yo, siempre cuando me peleaba con Lilian, oraba y tenía una libertad. No importa si ella estaba enojada o yo oraba igual. Pero cuando me casé, cuando firmé, me puse a orar. Y yo decía, acá no hay ventilador. Y veía como que mi oración estaba estorbada. Y ese versículo vino a mi mente. ¡Pum! Arreglar cuentas con tu esposa. Entonces, fui corriendo y le dije: Lilian, te quiero pedir perdón. Me miraba a ella. Estoy muy interesado en que Dios me oiga. No quiero que mi oración tenga estorbo. Hermanos, necesitamos tener en cuenta esto, que nuestra oración puede tener estorbo, porque muchas veces no es porque en el cielo hay un estorbo, ¿no? Cristo ya abrió un camino, dice, un camino por el cual nosotros podemos ir al Padre confiadamente. Dice la Biblia: entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Entramos confiadamente. El tema es cuando tenemos un estorbo entre nosotros. Puede ser con nuestro cónyuge, puede ser con nuestro vecino, puede ser contra nuestro amigo. Tenemos un estorbo y eso hace que sea un condicionante para que nuestra oración sea escuchada. Jesús dice: cuando oren, perdonen a los que le ofendieron. ¿Por qué? Porque Jesús pone una condición y dice: porque serán perdonados en la misma medida que ustedes perdonen a los que le ofendieron. ¿Y qué si Cristo nos perdona igual? Yo perdono, pero no me olvido, dirá alguno. No es así, mi hermano. No es así. Otra condición para que nuestra oración sea oída, que no tiene traba en el cielo, es que debemos deleitarnos en Dios. Fíjense lo que dice Salmos 37, versículo 4.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición aquí? Deleitarnos en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede vivir un cristiano triste? No puede. No es compatible la tristeza con el cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo gozo. Por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel, le escribe a los filipenses y le dice, hermanos, gócense en el Señor. Otra vez les digo, gócense en el Señor. Para mí no es molesto recordarles y para ustedes es provechoso. Gócense en el Señor. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo y si estamos en Dios, nosotros tenemos todo y somos plenos en un Dios que nos brinda todo lo que necesitamos. Tenemos amor, tenemos perdón, tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos vida abundante, tenemos su espíritu, tenemos poder para vencer la tentación, tenemos dominio propio, tenemos gozo, tenemos poder y autoridad, tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo nuestro Dios. Pero aún hay más. Dice la Biblia que Él pone el querer y el hacer, su buena voluntad en nosotros. Él pone las peticiones en nuestros corazones para que nosotros oremos a Dios. Por lo tanto, la oración de aquel que se deleita en Jehová siempre va a ser una petición concedida. Porque mi hermano, a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir y nos encontramos con limitaciones. Limitaciones en nuestro carácter, limitaciones en nuestra conducta, limitaciones en nuestros tratos con otras personas. Ofendiendo y siendo ofendidos. Pero cuando oramos conforme a su voluntad, cuando vamos y le decimos al Señor, Señor, quiero que cambies mi corazón, quiero que me enseñes a vivir conforme a tu voluntad, las cosas son hechas con prontitud. Nos deleitamos en Dios. ¿Saben cuál es el problema de no deleitarse en Dios? Es que no conocemos a Dios. Hay muchos predicadores que enseñan y hablan y dan lecciones de Dios. Perdón, de oración. Pero no enseñan de Dios. Entonces la persona no sabe a quién ora. Me gusta la frase del pastor Paul Washer. Dice, muchos pastores, en vez de estar predicando, deberían estar estudiando los atributos de Dios. Su soberanía, su gracia, su misericordia, su santidad, su ira, su justicia. Entonces, al conocer a Dios, al ver al Dios de la Biblia, cuando nosotros oremos, vamos a tener la certeza de que todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos da. Pero ¿saben qué? También vamos a tener la seguridad de que cualquier cosa que estemos pasando en este tiempo va a ser para nuestro provecho, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Quisiera hablar un poco de nuestro Señor y la oración para completar esta prédica. Mateo 26, versículo 40.
Dice, vino luego a sus discípulos y los halló y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Tengo un compañero de trabajo que siempre hablamos de la Biblia, ¿no? Y le digo, yo siempre trato de estar, por lo menos pasar un tiempo de oración. Dice, pero a los 10 minutos ya no sabe qué decirme. Esa es una persona que no tiene intimidad con Dios. En 10 minutos no dijiste nada. En una hora solamente desnudaste tu corazón. La humanidad entera no pudo. La humanidad entera no pudo acompañar al Señor ni siquiera una hora en el momento más profundo de su dolor. Nosotros, sus discípulos. Pero qué distinto que Jesús con nosotros, ¿no? Él nunca nos dejó solos, ni nos dejará. Y dice su palabra que Él está a la diestra del Padre ahora mismo y no para ni un solo minuto de interceder por nosotros. Jesús está clamando al Padre por vos, ahora mismo, ahora. ¿Y saben qué clama? Señor, de los que me diste, que no se pierda ninguno. Señor, por los méritos en la cruz, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús está orando la oración por sus hijos y le dice, Señor, que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Jesús está orando, Señor, yo no pido por el mundo, oro por ellos, porque ellos no son del mundo, estaban en el mundo, pero no son del mundo. Oro por ellos y por los que van a creer en el mensaje de ellos. Jesús está orando por tu vida y Jesús te está diciendo, vamos arriba. Si has caído, levántate. Levántate. Porque Él dice en su palabra, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No importa cuántas veces hayas caído en el mismo pecado, dice la Biblia y declara bien, 7 veces cae el justo y a la 7ª la levantará Jehová. Cuando sientas que ya no puedas más, Dios va a levantarte y va a restaurarte y va a limpiarte y va a ser una nueva criatura contigo. Me han preguntado mucho por la oración para recibir a Cristo. Tengo tanto dolor en el corazón de ver tanta gente que cree que hizo una oración una vez para recibir a Cristo y le hicieron levantar una mano en una congregación y le pusieron la mano en la cabeza y cuando se fue le dijeron que era salva. Recuerdo a mi abuela, me hacía hacer la oración de entrega cada vez que me iba a visitarla. Yo iba a pedirle plata para comprar cerveza para tomar. Le iba a pedir plata para comprar drogas. Y ella me hacía hacer la oración de entrega. Y yo la sabía de memoria. Y yo salía de la casa de mi abuela con la plata que me daba. Iba y compraba drogas.
Y así fue que intenté 3 veces quitarme la vida. Pero un día llegué a ese mismo lugar y le dije: Jesús, si realmente tú existes, entra en mi corazón, cámbiame. Nadie me puso la mano, nadie me guió, no repetí nada. Lo único que recuerdo que fue que quedé tirado en el piso, llorando y pidiendo perdón. Yo me sentía tan pecador. No estoy en contra de que la gente ore esta oración, pero debe hacerla correctamente. No en el contexto evangélico. Si realmente quieres seguir a Jesús, debe ser público, que todos lo vean. Debes pararte y decir: yo quiero a Jesús. Pero ese querer a Jesús es quererlo a Él y a nada más en este mundo. Es querer a Jesús y a nada más. Esa es una oración de entrega. Cuando los cristianos se convertían, ellos solamente sabían dos cosas: que eran salvos y que tenían una sentencia de muerte y sus días estaban contados aquí en la tierra. Y si por la gracia de Dios nos es permitido como privilegio sufrir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si en su eterna misericordia se nos permite vivir una vida buena, que sea apartada del mal y que lo amemos siempre. En el cielo no hay estorbos, pero aquí tal vez sea el estorbo de nuestro corazón de no querer reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Dice: baste ya el tiempo, bástese ya el tiempo de que habéis vivido conforme a las leyes de este mundo. Basta ya, basta ya. Vayamos a nuestro Señor y digámosle: yo soy un pecador que te necesita.